Bien chicos, para comenzar con este ejercicio número 2 preparatorio para la primera evaluación que haremos del curso de dibujo topográfico, vamos a centrarnos en esta indicación respecto a poder realizar el dibujo de 11 vértices que han sido medidos en terreno a partir de un punto base donde tenemos ángulos y distancias. Lo primero es abrir AutoCAD, ¿no es cierto? Tenemos AutoCAD, si usted ya lo tiene abierto, no hay ningún problema, vamos a abrir un archivo nuevo. Para eso puedo directamente buscar, espérense un segundito, tengo ahí una, en la zona superior, abrir un archivo nuevo, un new, y cuando hagamos esto, el programa nos lleva a escoger una template. La template que vamos a ocupar generalmente va a ser ACAD ISO. Esa es la que debemos escoger, porque ya viene configurada con unidades métricas, pero igual la vamos a chequear. ACAD ISO, a abrir, y en forma inmediata escribimos en el teclado las dos indicaciones, las dos letras que aprendimos para poder ocupar las unidades, que es UN, y vamos a las unidades para configurar nuestro dibujo. Sí. Lo primero es escoger las unidades de medición lineal que vamos a utilizar, que en este caso va a estar contenido con una escala en unidades métricas, no de milímetros, sino que métricas. Posteriormente nos basamos al costado derecho, al lado angular, que aquí sí es vital lo que vamos a coordinar porque se basa en esto. Se basa en que estamos ocupando un valor angular llamado azimut. ¿Y qué es un azimut? Es todo ángulo medido a partir de un norte. Como es un ángulo medido a partir de un norte, además está medido en sentido horario. Por lo cual, usted tiene que configurar primero las unidades, que están en este caso en gradianes, es decir, centesimal. Por tanto, vamos a configurar acá gradianes. Precisión le vamos a trabajar exactamente igual como aparece acá, con 4 decimales, exactamente igual vamos a trabajar esas unidades, 4 decimales. Y indicarle que las medidas se van a hacer en sentido de giro del reloj, es decir, ahí el formato de clock bytes. Y por último, la dirección angular la vamos a establecer en base a ¿qué dirección angular usaremos? Muy bien, la dirección norte. Ok, y con ese cambio ya tenemos lista la configuración angular para poder hacer nuestro trabajo. El otro paso importantísimo a realizar es aquel que nos señalan respecto a las coordenadas de inicio de nuestra posición. Acá abajo uno puede preguntarse ¿de dónde empiezo a medir? Y esa información es la que aparece en este cuadro. Nos dicen que el punto de referencia o el punto donde está instalado el instrumento se encuentra en estas coordenadas. Y es ahí donde tenemos que ir para poder empezar con nuestro trazado. Es decir, en qué lugar vamos a posicionar el punto de la estación. En este caso sería este punto. Este punto se encuentra en las coordenadas 3000 en el norte y 1000 en el este. ¿Cómo llego a ese punto? Hay varias formas. Les voy a mostrar la más simple, no la más simple, pero una que un poco nos puede marcar un poco el paso a la siguiente fase del ejercicio que vamos a realizar la próxima semana, que es crear un punto particular en el dibujo que tenga estas coordenadas. Vamos a insertar un punto en CAD. Como ustedes saben, AutoCAD trabaja con coordenadas cartesianas. Hay un eje Y y un eje X. Eso que yo visualizo acá me va a servir como elemento para poder ingresarle una coordenada a un punto de CAD. Para hacer eso, primero tengo que tener visualizado en mi zona superior la barra de menú. Algunos ya la pueden tener descubierta, en mi caso no la he lanzado, y eso lo hago en el botoncito que está en la parte superior, que me va a permitir acá arriba desplegar esta ventana y encender o desplegar ahí la barra de menús, es decir, Show Menu Bar. Al hacer eso, me voy a centrar en la zona superior buscando la opción formato o format que aparece ahí arriba. En la parte superior donde dice format o formato, voy a hacer un clic izquierdo y seleccionaré, vamos a buscar, De paso, una pausa, fíjense aquí que también está la opción para entrar a las unidades.
también lo pueden hacer desde acá. Para el caso en que no lo hagan desde el teclado, también lo podemos hacer desde aquí. Pero no vamos a entrar acá, sino que vamos a ir directamente aquí, al estilo del punto, o point style. En ese lugar vamos a configurar esto. ¿Qué es eso? Son diferentes formas de visualización de un punto que muestra AutoCAD. Desde mostrar un punto ínfimo a no mostrar nada, o a mostrar diferentes formatos. Les voy a pedir para este ejercicio que escojan ese que les acabo de mostrar ahí en pantalla. Luego de eso, tenemos que configurar otro elemento importantísimo en el dibujo, que es la escala, es decir, en qué tamaño voy a visualizar este punto. Y aquí sí, caballeros y señoritas, les voy a pedir que por favor seleccionen la segunda opción, la que habla de unidades absolutas, es decir, configurar el tamaño en unidades absolutas. Y como nosotros le indicamos al programa inicialmente que trabajábamos en unidades métricas, si estamos indicándole al programa que trabajamos en unidades métricas, ¿con qué valor va a quedar ese punto de diámetro? ¿Con 5 de qué unidades? Metros, efectivamente. Y eso, a la hora de un dibujo, un plano, es muy gigante. No lo necesito tan grande. Vamos a reducirlo a 0.5, medio metro, como imagen, como dibujo. Por favor, exactamente igual como aparece en pantalla, no es una coma, es un punto, 0.5, y luego de eso escriben OK, perdón, dan OK en la indicación. Para colocar el punto que acabamos de, o colocar puntos en realidad en CAD, para hacer esto, para ingresar estas coordenadas, tenemos que volver a ir a la información que uno conoció probablemente en el colegio. En un plano cartesiano, que conocimos cuando estuvimos en el colegio, sabemos que los ejes X y el eje Y son exactamente el mismo formato que ocupa AutoCAD. La forma en que AutoCAD va a entender es la misma que nosotros entendimos en el colegio. Un punto se compone de dos elementos coordenados, perdón, como dos elementos que son par de coordenadas, donde el primer elemento corresponde al valor X y al segundo corresponde al valor Y, separados por una coma. Eso es importantísimo. Por eso que cuando ustedes antes en los ejercicios colocaban, por ejemplo, la escala, el decimal, lo colocan con una coma, el programa piensa que es una coordenada lo que ustedes están ingresando. Y por eso les daba error en lo que ustedes estaban trabajando anteriormente. Por eso hay que diferenciar. Los decimales en CAD se ingresan como punto. Y la coma es solamente cuando trabajamos con coordenadas. En ese sentido, hay que reconocer esto. ¿Cuál será nuestro eje norte para AutoCAD? El eje Y, ¿no es cierto? Por tanto, el eje X corresponde al este. Entonces, ¿cuál de los dos valores tenemos que ingresar primero? El eje este, exacto, el eje X es el este. Por tanto, el primer valor que le tenemos que ingresar al programa es el eje X. Es el valor este, en ese sentido. Por tanto, ese número es el que va primero y luego va el 3000. Vamos entonces a AutoCAD y en la zona superior donde están las herramientas de dibujo, Draw, les voy a pedir que por favor desplieguen ahí la etiqueta Draw y busquen la opción Point. Si no aparece en la zona de dibujo, Draw, vamos a ocupar directamente la herramienta por teclado. Es decir, para ocupar o crear un punto en CAD, vamos a usar esa herramienta que es Point, la cual también podemos escribir de forma abreviada en el teclado con la abreviatura de PO, Point. Ahí. Directamente puedo escribir en el teclado PO y luego Enter. De esa manera, yo le digo al programa que quiero dibujar un punto en mi programa. Entonces, con esa indicación solamente escribimos PO en el teclado, escogemos la herramienta puntos, ahí directamente aparece Point, y por favor leamos en la línea de comandos, en la parte inferior. El programa pregunta, especifique
especifique el punto. Ahí, especifique un punto. ¿Cuál va a ser el punto? Las coordenadas 1000 y 3000 que nos están indicando. Por lo mismo, usted viene, coloca su cursor acá y escribe 1000, que es la coordenada este, la coma, y luego la coordenada norte. 1000, 3000. Hecho eso, usted Enter, digita Enter, y para encontrar ese punto, ¿qué herramienta usábamos? ¿Cómo busco un elemento en CAD? Justamente, tecleo la letra Z, que corresponde al zoom, luego Enter, luego la letra E para extender mi figura, y luego Enter. Caballeros, entonces lo que tenemos a continuación es el punto. Esa posición que aparece ahí en mi dibujo es la coordenada norte, la coordenada norte en 3000 y la coordenada este en 1000. Es decir, ahí es donde se instaló el instrumento, el equipo. Taquímetro, llámese estación total, aquí está ubicado. Es exactamente lo que usted hizo el semestre pasado, donde colocaba ahí su puntito en el papel y a partir de ahí lanzaba una línea. Esa línea que usted lanzaba era una que le servía para poder colocar el transportador y empezar a medir los ángulos, ¿cierto? Esa dirección que usted colocaba, la colocaba siempre en dirección norte. Pero ahora vamos a trabajar directamente con los ángulos y las distancias que tenemos acá. A CAD nosotros podemos decirle que quiero una distancia o una línea con una distancia y un ángulo con solamente indicar un par de cosas en él. Para indicarle a CAD que quiero un ángulo y una distancia, vamos a usar un símbolo que usted lo tiene en su teclado. Vamos a colocar acá, por favor, para que lo anotemos en el cuaderno. Entonces, ingresamos como valor la distancia y luego, separado por el símbolo menor que, colocamos el ángulo que queremos dibujar. Pero para ello, tenemos que posicionarnos exactamente en el centro del punto, tal como usted lo hacía con su lápiz y su regla el semestre anterior. Para poder ubicarme exactamente en el centro de este punto, tengo que activar la herramienta de referencia a objetos, o el OSNAP, conocido como F3 también, que se activa. Pero tengo que configurarlo. Para hacer esa configuración, tengo que ingresar a este cuadro azul que se encuentra en la zona que muestro aquí en pantalla, ese cuadrito, y sobre él hacer un clic derecho. Y al hacer un clic derecho, voy a ingresar a las propiedades de la referencia a objetos o a la configuración, de modo de ingresar a esta opción. En la herramienta de referencia a objetos, que les reitero, estaba en este cuadro que está aquí al costado derecho, que indica ahí referencia a objetos, botón derecho. Al ingresar en él, voy a desmarcar todas las opciones que están ahora disponibles, incluyendo las que están en la parte superior. Cuando yo tengo todo desplegado, todo sin ninguna marca, mi programa o las líneas que yo dibuje no se van a enganchar en ningún dibujo de CAD. Primero, para activarlo tengo que tener, por supuesto, activo la herramienta Object Snap, que es la referencia a objetos. Por tanto, ese primero se enciende. Luego, el endpoint corresponde a los puntos de extremo, que también lo vamos a tener encendido, que son los finales de cada línea. Y luego vamos a encender la herramienta que nos va a permitir anclarnos al punto. Y los puntos en CAD los vamos a llamar nodos. Por tanto, la herramienta que hay que encender es nodo. Todas las demás, apáguenlas o desmárquenlas. Todas. Solamente quedémonos con endpoint y nodo. Luego de eso, hacemos OK. Ahora bien, lo que yo quiero es dibujar una línea que tenga 0 azimut y una distancia de 64.307. Entonces, para dibujar eso, puedo hacer directamente lo siguiente.
voy a darle la herramienta línea, escoger la herramienta línea, y me voy a parar en el centro del punto. Esa es mi partida. ¿Hacia dónde va el 0 azimut? Hacia el norte. Por tanto, no necesito, podría ingresarle el valor 0, pero sería en vano. Puedo dirigirlo en esa dirección directamente, llevar mi línea. Pero vamos a hacerlo como le explicamos, que vamos a colocar todos los datos. Primero dijimos, colocamos la distancia y luego el ángulo. Entonces escribimos, independiente de la dirección, solamente usted se preocupa de escribir en su teclado, escribimos la opción 100, la herramienta del ángulo, y le colocamos 0. Perdón, me equivoqué, no es 100, el valor angular era 64.307, esa es la distancia. Vamos de nuevo, la distancia son 64.307. Entonces estamos acá, escogemos la herramienta línea, escojo el punto y escribo la distancia, que son 64.307, y llevo la herramienta de ángulo. El ángulo me está ahí, salta al tiro para colocar el valor 0. Coloco 0 y Enter. Escape. Esa figura tiene la medida que nos han solicitado. Luego, para colocar el siguiente punto, el número 2, la historia es igual, cuidando de no colocar comas, porque los decimales se colocan con punto, anotando tal cual el valor con todos los decimales que aparecen. Entonces, se sugiere que, por ejemplo, copien y vayan pegando dentro del texto del valor angular. Y lo mismo la distancia, para que no se equivoquen en el teclado. Pero si no, lo hacen manualmente. Por ejemplo, el segundo punto corresponde a este valor. Lo copiamos, lo voy a copiar y voy a dibujar otra línea. Me paro en mi eje, anoto la distancia, que en este caso será el valor que sacamos de acá, que eran los 63.567. Una vez que entonces hayan logrado colocar todos los elementos en su dibujo, deberíamos tener entonces algo parecido a eso. Es decir, los 11 vértices reflejados en este perímetro, pero que al cual ahora necesito calcular el área. Para calcular el área de cualquier figura cerrada, puedo, por ejemplo, ocupar una herramienta directa, pero con esa tengo que tener toda mi figura como un solo objeto. Es decir, todo el perímetro que forme un solo cuerpo. Para eso no me va a servir la herramienta línea, porque la herramienta línea está descompuesta en todo el perímetro. Esa es la razón por la que muchas veces es preferible ocupar la herramienta Polyline en vez de una línea. Vamos a sacar ese y vamos a ocupar el equipo de... Permiso, Natalia Toledo. Permiso, Natalia. Vamos a ocupar acá. Bien, Natalia. Natalia tiene una polilínea creada. Con eso yo puedo calcular el área en forma inmediata. Dos formas muy rápidas. Una, con solamente hacer clic en el objeto, en la figura, en el polígono, escribo la instrucción LI, que quiere decir list, ¿no es cierto?, que ocupamos anteriormente. Al hacer LI list y luego enter, usted va a obtener este despliegue de información donde el primer dato que aparece, o uno de los primeros datos que aparece en la parte superior, es el área. Y como usted dibujó en metros, ¿esta área en qué unidades está entonces? ¿En qué? En metros cuadrados, efectivamente. Y lo que usted tiene a continuación, por eso les mostré esta herramienta, a continuación lo que aparecen son las coordenadas de todos los vértices. Ahí están las coordenadas directamente de cada uno de los vértices que usted ha dibujado.
de ese perímetro. Y esas son las coordenadas que después deberíamos ordenar en una tabla y colocarlas, como nos piden acá, cuadro de coordenadas de los 11 puntos. Y el área que aparece ya, usted la toma, la coloca después en su dibujo.